En nuestra historia, Zaqueo se sube a un árbol y se arriesga al ridículo para ver a Jesús. Jericó era una ciudad antigua e importante. También era una ciudad próspera. Tenía un gran bosque de palmeras y de balsámicos, y eran de fama mundial, y estos perfumaban el ambiente por millas alrededor. Sus jardines de rosas eran conocidos por todas partes. Los hombres la llamaban la ciudad de las palmeras. Josefo la llamó una región divina, la más gorda de Palestina. Los romanos llevaban sus dátiles y su bálsamo para el comercio y la fama mundial. Mientras Jesús pasaba por esa ciudad en su camino a Jerusalén, parece que hubo una razón particular. Era encontrarse con este hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos y los judíos odiaban a hombres como él. Esto no solo era debido a su desagrado natural a los impuestos, sino por la práctica conocida como granjeo de impuestos. El recolector hacía su ganancia con cualquier extra que pudiera cobrarle a sus víctimas. Un publicano estaba altamente motivado para cobrar impuestos lo más alto posible. Cuando los publicanos vinieron a Juan el Bautista, preguntaron cómo podían estar bien con Dios, y Juan les dijo: no exijan más de lo que está ordenado. Si eras un publicano, eras rico, y eras quizás una persona muy pícara. Morris dijo acerca del jefe de los publicanos: el título no se encuentra en ningún otro lugar, así que su significado preciso es realmente desconocido, pero parece apuntar al jefe del departamento de recolección de impuestos. El nombre Zaqueo significa el puro. Este hombre era todo menos puro hasta que recibió a Jesús. Debería haber sido por su nombre un puritano en el mejor sentido, pero era un archipublicano, un pecador público no simple, no común, no sutil, un extorsionador, un rico pero perverso manipulador. Zaqueo quería poner sus ojos en Jesús. Él lo buscó. Tal vez Zaqueo había escuchado que Jesús aceptaba a personas como él. Anhelaba ver a ese notable hombre llamado Jesús por sí mismo. Su estado natural lo ponía en desventaja al buscar a Jesús. Es probable que esto también afectó su personalidad. Era de tamaño pequeño y podemos imaginarnos cómo otros que lo odiaban se burlaban de Zaqueo y cómo él le regresaba el favor aumentando los impuestos de sus víctimas. Si Zaqueo tuviera un corazón pequeño, se habría rendido y no se hubiera esforzado en buscar al Maestro. Pero Zaqueo había tenido una gran voluntad para hacerse rico y había encontrado la manera de lograrlo. Ahora tenía una gran voluntad para ver a Jesús y no era del tipo de persona que se detenía fácilmente. Debido a que Zaqueo buscaba a Jesús tan intensamente, no le importó hacer lo que muchos podrían pensar que estaba debajo de la dignidad de un hombre adulto y rico. Se subió a un árbol, a un sicómoro. Él trepó el árbol como un niño pequeño y sin saberlo cumplió la palabra de Jesús de que a menos que seamos como niños, no veremos el reino de Dios. Jesús se invitó él mismo a la casa de Zaqueo. Debido a que Zaqueo trabajó duro y se arriesgó a avergonzarse para ver a Jesús, Jesús lo vio y no dejó pasar por alto ese detalle. En el mejor sentido, Zaqueo sobresalió ante Jesús y Jesús se conectó con él. Es significativo que Jesús empezó llamando a Zaqueo por su nombre. Jesús sabía la importancia del nombre de una persona. Esta puede haber sido la primera vez que Zaqueo escuchó a alguien, además de su madre, decir su nombre de forma amable. Decir su nombre hizo toda la diferencia. Jesús le dijo: Zaqueo, te conozco, tengo derecho sobre ti. Jesús sabía la importancia de un nombre. Él dijo que él llama a sus ovejas por su nombre. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre, dice Juan 10:3. En Apocalipsis se nos promete que un nuevo nombre se nos será dado y que solo Dios conoce y nosotros lo sabremos. Cuando lleguemos a los cielos, habrá alguien allí que conoce nuestro nombre. Jesús le dijo a Zaqueo que se apurara y descendiera. Si no se apuraba, la oportunidad podría perderse.
Si no bajaba, nunca conocería realmente y personalmente a Jesús. Esto nos dice algo a cada uno. Baja de tu lugar alto. Jesús nunca hubiera comido con Zaqueo si él se hubiera quedado en el árbol sicómoro. El maestro no solo quería predicarle a Zaqueo y convertirlo en el sentido espiritual o religioso. Jesús deseaba tener una relación real con Zaqueo, empezando con una comida y pasando tiempo juntos. Jesús se invitó a pasar tiempo con Zaqueo, el rechazado, el odiado. La iglesia primitiva era odiada por su aceptación a los rechazados, nos lo cuenta 1 Corintios 1:26. Pero los primeros cristianos consideraban esto algo glorioso, no vergonzoso. Jesús solo vendría a la casa de Zaqueo y a su vida si era invitado y si era recibido. Él primero recibió a Jesús y después comenzó una relación con él. Tal vez Zaqueo tenía muchas preguntas, pero no las hizo desde el sicómoro. Él bajó del árbol, se encontró con Jesús y después preguntó todo lo que quiso. Él estaba feliz de recibir a Jesús. Jesús llamó a Zaqueo para sí mismo y fue a Jesús a quien vino y felizmente. Zaqueo lo recibió no como un credo religioso, como una doctrina, como una teoría, como una ceremonia. El maestro estaba en camino a Jerusalén y sería recibido en la ciudad con gozo, con lo que es llamado la entrada triunfal. Antes que eso, él tuvo una entrada diferente en el corazón de un solo hombre. Esta entrada, esta recepción parecía tener resultados más duraderos. El maestro se alegra de recibir a los pecadores y ellos se alegran de ser salvos. Sabemos que la alegría de Jesús es mayor porque es más bendecido el que da que el que recibe. Zaqueo es un modelo para todos de cómo recibir a Jesús. Recibe a Jesús buscándolo con un esfuerzo verdadero, humillándose delante de él mismo, sin importar qué tan pecador u odiado fuera. Como él se invita y es invitado por su nombre, sin demora baja hacia él. Recibe a Jesús en su vida, en su hogar y alegremente podemos decir que su arrepentimiento y su restitución fueron verdaderos. En los versos del 7 al 10 vemos que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Las personas, todos, no solo los líderes religiosos, pensaban que Jesús había llegado demasiado lejos al asociarse con un hombre tan malo como Zaqueo, así que protestaron. Jesús no le enseñó a Zaqueo a ir a su casa con el carácter de que tenía consecuencias por hacerlo. Zaqueo percibió de inmediato que el carácter era la mayor consecuencia y por lo tanto se levantó y dijo: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado». Al recibir a Jesús y después de pasar un poco de tiempo con él, Zaqueo sabía que tenía que arrepentirse y dar restitución. Primero solo buscó a Jesús, pero al buscar a Jesús, él también llegó a buscar el arrepentimiento. Zaqueo felizmente se ofreció a hacer más de lo que la ley demandaba. La promesa de hacer restitución a alguno que haya engañado era notable. Considerando la manera en que había hecho su dinero, era poco probable que fuera una lista corta. La pregunta que nos hacemos es: ¿puede una vida cambiar tan rápidamente? Sí. No todos los hábitos en la vida de Zaqueo cambiaron inmediatamente, pero el corazón cambió y había evidencia de un cambio inmediato en su vida. Jesús sabía que el arrepentido Zaqueo fue salvo, rescatado de la esclavitud y rescatado por el poder, rescatado de la culpa, de la pena del pecado. La clave ya no era pecador, sino salvado, y Jesús se lo dijo a todos. En Lucas 18, de los versos del 18 al 23, Jesús le ordenó al joven rico que diera todo lo que tenía, pero para Zaqueo fue suficiente el hacer una restitución a aquellos a los que había defraudado. Jesús conocía a Zaqueo por nombre y sabía exactamente que él tenía que hacer algo para arrepentirse y estar bien delante de Dios y de los hombres. En Lucas 18, 24 al 27, Jesús dijo que era imposible para el hombre que tiene riquezas entrar en los cielos, pero es posible con Dios. Este es un cumplimiento de esa promesa. Zaqueo se convirtió en un dador gozoso, mostrando así la obra imposible de Dios en él. Pero el joven rico se fue triste, aferrándose a sus riquezas. Dado que Zaqueo era tan odiado por sus compañeros judíos, es probable que ellos constantemente decían que no era un verdadero judío. Jesús quería que todos supieran que Zaqueo realmente era un hijo de Abraham, tanto genéticamente como por la fe, porque él gozosamente recibió a Jesús.
Los sacerdotes de Jericó, que era una ciudad levítica, probablemente condenaron a Zaqueo y lo llamaron a dar a los pobres. Pero después de conocer a Jesús, tal sacrificio fue hecho con gozo. El amor por Jesús puede motivarse por muchas cosas, grandes o pequeñas, por legalismo o por culpa, por manipulación o por otras razones. Jesús explicó por qué buscó y extendió su amistad con un pecador notorio como Zaqueo. Jesús vino precisamente para salvar a personas como Zaqueo y aún peores. Zaqueo realmente creía en Jesús. Un verdadero hijo de Abraham no solo era un descendiente de Abraham genéticamente, sino también el que tenía la fe en Dios que Abraham tenía. Aunque Zaqueo buscó a Jesús, resulta que él era el que se había perdido y Jesús lo buscó. Zaqueo estaba perdido para sus padres, perdido para los religiosos, perdido para la comunidad, perdido para cualquier amigo que podría haber tenido, pero en cierto sentido no estaba perdido para Dios. Su búsqueda de Jesús terminó siendo el resultado de la búsqueda inicial de Jesús. Todo el relato con Zaqueo nos da algo notable de quién, dónde, cuándo, por qué y cómo se recibe a Jesús. ¿Quién desea que lo reciban? Los pecadores. ¿Qué quiere Jesús con aquellos que lo reciban? Una relación. ¿Dónde quiere Jesús que vayan? Que bajen a Él. ¿Cuándo quiere Jesús que lo recibas? Inmediatamente, rápidamente. ¿Por qué quiere Jesús que lo recibas? Para estar contigo, para conectarse contigo. ¿Cómo quiere Jesús que lo recibas? Como lo hizo Zaqueo, gozosamente.